Bueno, le damos la bienvenida a Sofía del Carril, que es directora, tiene una diplomatura diplomática, parlamentaria, austral. Gracias, Sofía, por venir. Y también a Bruno Binetti, analista internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo han visto desde casa, supongo, todo el tiempo, como televidentes y como profesionales, la cumbre hasta ahora? ¿Sofía? Sí, la verdad que muy interesante. Creo que es una oportunidad histórica para Argentina, como ya se dijo. Para nuestro país creo que había dos grandes temas. Por un lado, su rol como anfitrión en la cumbre y por otro lado, toda la agenda, digamos, más bilateral o más propia del país. Y creo que, bueno, en su rol como anfitrión lo más importante está por verse, es el comunicado final, es el contenido de ese comunicado, que incluya los temas que a Argentina le importan, que sea, digamos, este tipo de comunicados generalmente son lavados por naturaleza, pero lo que a Argentina le importa es mostrarse como un negociador, como un facilitador, que, digamos, que haya podido facilitar un comunicado con un consenso mayoritario de los países y que marque una hoja de ruta con la mayor claridad posible sobre cómo enfrentar los desafíos del mundo. Sofía, vos recién hablabas de, digamos, la cumbre paralela, que es la de las reuniones bilaterales. Obviamente que la de Donald Trump y Xi Jinping son muy importantes. ¿Cuáles otras rescatarías como muy significativas para el presidente Macri? Bueno, sin lugar a dudas, la que tuvo lugar hoy por la mañana con el primer ministro de Japón. Pero bueno, el plato fuerte probablemente sea el de mañana, la reunión bilateral con China, en donde Argentina va a negociar o va a conversar sobre, digamos, la relación entre China y Argentina para los próximos 5 años y se espera obviamente que esto esté acompañado de anuncio de inversiones directas de China en nuestro país. Bruno, un primer día, un primer sábado aprobado, decía Inés al principio, este domingo está bien encaminado aparentemente. ¿Va a generar esto otra mirada de la Argentina hacia el mundo? No creo que ese haya sido el objetivo de entrada. Lo importante creo es que se organizó una cumbre como corresponde, que la Argentina ratificó que es miembro del G20. Sabemos que en términos de PBI estrictamente la Argentina no debería ser parte del G20, ¿no? Es un grupo en el que entró un poco por la ventana en los años 90, dada la buena relación con los Estados Unidos, presidiendo el G20 durante todo este año, organizando una cumbre que estuvo bien en términos de seguridad y logística. La Argentina ratifica que tiene que estar ahí. Más todavía si logramos un comunicado final, ¿no? Que, como decíamos, no va a tener enormes consecuencias prácticas, pero es importante que en comparación con la cumbre anterior de Hamburgo, Estados Unidos acepte y firme, por más lavado que sea totalmente, el acuerdo final. Si cumplimos con eso, si Buenos Aires no se vuelve la cumbre en la que el multilateralismo explota por los aires, yo creo que misión cumplida. Mucha gente dice, ¿qué hacemos nosotros en el G20? ¿Cómo no te preguntan, no? Sí, sí, todo el tiempo. Es lo primero que te preguntan. Primero, ¿qué es el G20? Y segundo, ¿por qué estamos nosotros? Porque todo el mundo cree que son las 20 economías más grandes del mundo, que no es exactamente... No, cada vez estamos más abajo. Sí. Bruno, recién hablábamos con Sofía de la relación con China. Sofía remarcaba que mañana probablemente sea la bilateral más importante. También hubo una ayer con Donald Trump. Y la ex canciller Malcorra hablaba de la necesidad de la acrobacia permanente entre uno y otro. Ahora, ¿es posible esa acrobacia permanente y no nos vamos a caer por algún lado de la soga en algún momento? Estamos en un momento, lo decía Carlos Pañi en su columna al principio de esta semana, ¿no? Cada vez más difícil caminar por esa cornisa y tener buenas relaciones con Estados Unidos y con China al mismo tiempo. Lo cierto es que desde Argentina y desde América Latina, Estados Unidos no nos puede ofrecer en términos, como también lo indicaba el ex canciller, ¿no? En términos de inversiones, en términos de movilización de plata, no nos puede ofrecer Estados Unidos lo mismo que China. Entonces, América Latina definitivamente entra en una etapa en la que va a ser cada vez más crucial tener políticas exteriores coherentes, flexibles, pensadas, porque vamos a tener que caminar por una cornisa que, como decías vos, cada vez está más complicado. Trump, en ese sentido, llegó expresando claramente lo que ya se venía generando en Estados Unidos, que es más malestar, más inquietud con el rol de China en América Latina. Hay que ver en qué medida Estados Unidos vuelca recursos en esta política exterior más agresiva, si se quiere, intentando contener a China en América Latina. En el medio vamos a quedar nosotros, la Argentina y los países latinoamericanos, y va a ser una etapa
complicadas. Probablemente durante los últimos 15 años pudimos beneficiarnos de la bonanza, digamos, de China y manteniendo buenos vínculos con Estados Unidos. Ahora se va a volver mucho más complicado. Ahora, también podemos inflar un poco el pecho y pensar, en medio de nuestros picos de barbarie y también, digamos, de sabiduría que cada tanto tenemos, ¿por qué Estados Unidos en todo caso nos respalda tanto? ¿Por qué China también mira a la Argentina? ¿Podemos verlo desde ese lugar también? Algo deberemos tener para que tengamos que hacer un equilibrio entre dos potencias mundiales, ¿no? Para no tirarnos abajo en ese término, ¿no? Somos muy ambivalentes, un poco esquizofrénicos, con locuras y también cosas geniales, muy propias nuestras. Pero bueno, ¿hay interés de dos países como Estados Unidos y China? Sí, hay interés. A ver, Argentina es un país periférico, en una región que es América Latina, que todos los países de América Latina están viviendo una situación parecida en términos de este creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Es cierto y es positivo que el gobierno argentino, que es algo que se ha mantenido en el tiempo, haya mantenido buenas relaciones tanto con los Estados Unidos y con China, que tanto, como decía Malcorra, ¿no?, tanto apoyo de Estados Unidos en el FMI como apoyo de China con un swap que probablemente se firme mañana. Definitivamente eso es un mérito. Lo que sí, se va a volver cada vez más complicado. Y ahí ya, si se nos acaba la suerte, digamos, puede que se vuelva un desafío todavía mayor. La buena noticia es que hay un documento. Exactamente. Que veremos en detalle después cómo se aplica y cuál es el alcance de este documento, pero documento hay. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que hay un comunicado que es el resultado de cualquier cumbre, sí, un comunicado consensuado por todos, por los 19 países y la Unión Europea. Y, Juan, incluiría el cambio climático. Así es. Al parecer, muy escuetamente, sí, muy sutilmente, sin mayores cambios de lo que fue la cumbre de Hamburgo, que ya era bastante polémica la inclusión ahí, pero está. Y fundamentalmente parece que hay muchos acuerdos sobre la problemática del comercio global, que es otro de los grandes temas que atravesaba esta cumbre. Bien, vamos a hablar con Sofía. Justamente que vos nos hablabas, Sofía, de que los comunicados suelen ser lavados, o muy formales o, digamos, generales. Lo que estamos viendo ahora como comunicado que la agencia Reuters ya ha publicado es que los líderes del G20 reconocen los actuales problemas comerciales, reafirman su promesa de usar todas las herramientas de política para lograr un crecimiento fuerte, sostenible, balanceado e inclusivo. Es decir, muy general, Sofía, ¿no? Sí, muy general, dentro de lo que se espera. Creo que hay varias cuestiones. La primera es que se ha logrado incluir esta posible reforma a la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Aquí esto era uno de los grandes puntos contenciosos entre Estados Unidos, que pedía por una reforma a la OMC, o si no amenazaba con básicamente irse de la OMC, a la vez que China pedía que se mantenga esta estructura multilateral. Eso me parece que es uno de los platos fuertes. El segundo, obviamente, como decías, es la inclusión del cambio climático. Digamos, que se haya utilizado esa fórmula. Hay que ver después cuáles son los compromisos finales. Así que me parece que es bastante interesante. Y tendría la firma de Trump también. Bueno, sí, eso es lo que resta. Después del comunicado, el acuerdo de todas las naciones, pero una vez que se llega al comunicado es porque todos los países están de acuerdo. Sofía, hay comunicado. ¿Cómo se sigue después? Porque, digamos, hablamos hasta ahora de la importancia de que hubiese comunicado, pero en términos prácticos, ¿qué significa? ¿Cómo siguen los países después de haber firmado este comunicado? Sí, por supuesto que el comunicado no es vinculante, ¿no? Claro. Es más una hoja de ruta, no es que si, digamos, los compromisos que se toman o que se expresan en este comunicado, si no se cumple no es que hay una consecuencia formal, es más una hoja de ruta. Y por eso creo que más allá del comunicado y de la reunión general que estábamos viendo, también hay que seguir los otros compromisos por ahí más operativos, sí, que se han tomado, digamos, en los pasillos o en reuniones particulares de esta cumbre, como por ejemplo la reunión que hubo hoy a la mañana del grupo de los BRICS, en donde ya se han adelantado un paquete de medidas, y las reuniones que van a tener tanto Trump como Macri como el resto de los líderes para complementar el comunicado. Brasil, Rusia, India,
Sudáfrica. Y Sudáfrica, el bloque que forma los BRICS, Sí. ¿verdad? Hablando de comercio, Sí. ¿no? Y, por ejemplo, el otro día Emmanuel Macron, Bruno, dijo que él, como miembro de la Unión Europea, no estaba dispuesto a firmar alianzas comerciales con países o bloques que incluyeran países que no aceptan el acuerdo de París. ¿Cuán nocivo es para la Argentina que ese tan buscado acuerdo Mercosur-Unión Europea parezca hoy absolutamente afuera del camino? ¿Por qué? Porque Jair Bolsonaro supuestamente está en contra del acuerdo de París. Sí, de todas formas, la frase de Macron está muy bien y el cambio climático es una prioridad para el gobierno francés, pero no ese es el único motivo por lo que no tenemos acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Estamos negociando desde hace mucho. Hay distintas responsabilidades que se van endilgando en Mercosur y la Unión Europea entre ellos. Ahora le toca a Bolsonaro, pero el problema de fondo yo creo que es el proteccionismo agrícola francés y de otros países europeos, ¿no? El problema de fondo que impide llegar a un acuerdo. Se viene negociando desde hace mucho tiempo, hace muchos meses que estamos muy cerca de un acuerdo, muy cerca, pero ahora que va a haber cambio de gobierno en Brasil, no digo que va a volver a foja cero, pero después tenemos elecciones en Europa. Vimos la situación doméstica que está enfrentando Macron. Imagínense lo que sería para Macron firmar un acuerdo con un bloque que es potencia agrícola si esto implica debilitar o comprometer al sector agrícola francés. Entonces creo que tiene que ver con otras cosas más que con lo último que dijo Macron de por qué no hay acuerdo. Claro. Esto digamos que sería como una carta de intención, este documento que se firma. Nos gustaría que, digamos, un deseo en todo caso, porque ¿qué rol juegan los congresos dentro del G20? Porque después Trump tiene el Congreso de Estados Unidos que ahora en la Cámara de Representantes... No le fue bien en las últimas elecciones legislativas. Está en manos de los demócratas. Hay que ver qué pasa con el Congreso argentino también, por ejemplo, con esta carta de intención. Peña Nieto se va porque viene López Obrador en México, Bolsonaro va a Brasil. Entonces uno se pone a pensar en detalle con cambios de líderes, de jefe de Estado, con congresos que no necesariamente pueden respaldar lo que hace el jefe de Estado acá. ¿Qué aplicación puede tener siguiendo la línea que plantea Inés? Sí, bueno, en primer lugar, hace unas semanas acá en Buenos Aires tuvo lugar el P20, que fue, digamos, que no forma parte de los grupos de afinidad ni de los grandes grupos del G20, pero fue básicamente una reunión de parlamentarios y de jefes de tanto de las cámaras bajas como del Senado del mundo, que fue organizada por el Congreso de la Nación, en donde justamente se buscó incorporar esta dimensión, la dimensión del legislativo de cada uno de estos países a lo que es el G20. Y por otro lado, tenés completamente razón en el sentido de que muchas de las cuestiones que se firman, por ejemplo, la reformulación del NAFTA que se ha firmado en el día de ayer, todo eso va a tener que ser validado de manera doméstica, de manera interna por cada uno de los tres países. Así que creo que tenés razón que es un tema ineludible. Más allá de los compromisos o de los acuerdos que se firmen, digamos, dependiendo del país, esto va a tener que ser ratificado por el Congreso. Ese sí fue un acuerdo que realmente leyéndolo es muy claro y muy puntual. Por ejemplo, en la fabricación de autos, Canadá, Estados Unidos y México dejaron por escrito y tienen que cumplir qué porcentaje de autopartes aporta México a un auto de Estados Unidos, Canadá, es decir, eso realmente fue un acuerdo con letra chica, un contrato que tienen que cumplir. Sí, claro. Tenían una base bastante alta, anterior, ¿no? Sí. O los productos lácteos canadienses en Estados Unidos. Ese sí es artículo por artículo. Juan, acá hay nuevos detalles sobre el comunicado del G20. Obviamente dicen que firmantes del Acuerdo de París sobre cambio climático del G20 continuarán luchando contra el flagelo, promoviendo a la vez el crecimiento de la economía y el desarrollo sustentable. Pero, porque siempre hay un pero, y que es el mismo pero que en Hamburgo, dice: Estados Unidos reitera su decisión de retirarse del Acuerdo de París y afirma su compromiso de usar todas las fuentes y tecnologías de energía tomando en cuenta el medio ambiente. Claramente hay una nota al pie bastante marcada en este acuerdo, como lo hubo ya el año pasado. Muy importante eso que acabas de leer. Estados Unidos reitera su decisión de retirarse del Acuerdo de París. Sí, pero Donald Trump ya lo había anunciado. No ya inmediatamente, sino para 2020. Pero se compromete a utilizar tecnologías de energía
tomando en cuenta el medio ambiente. Bueno, sí, tomar en cuenta el medio ambiente para la administración Trump no, es relativo. Es bastante relativo en función de sus políticas ambientales. Bruno, vos antes hablabas de multilateralismo. Esta postura bastante disidente de Donald Trump, o los Estados Unidos de Donald Trump, ¿cuánto daño le hacen al multilateralismo y en realidad lo hieren de muerte? Yo creo que hay que ver a Trump. Obviamente que nada de esto es gratis y que las acciones que está tomando Trump están debilitando esta arquitectura multilateral, pero hay que ver, creo, a Trump también como un síntoma. Si Trump llegó hasta donde llegó con el discurso anti-globalización, anti-multilateralismo, es porque hay un malestar acerca del funcionamiento de este multilateralismo, no solamente en los Estados Unidos, sino en muchos otros países y países desarrollados, ¿no? Esos países que eran el núcleo del sistema multilateral, Estados Unidos, Europa, están surgiendo movimientos muy contrarios a todo ese sistema. Entonces, Trump, en ese sentido, la emergencia de Trump es síntoma de la crisis que ya tenía el multilateralismo. Obviamente, Trump inaugura una etapa bastante complicada en la que es el propio Estados Unidos el garante de este esquema, el que parece querer retirarse. Pero en ese sentido, Trump creo que expresa lo que piensan muchos estadounidenses, lo que piensan muchos europeos y lo que piensa mucha gente en todos lados. De hecho, creo que es el principio de más movimientos nacionalistas, antiglobalización, antisistema, y el multilateralismo queda a la defensiva, no sabemos por cuánto tiempo. Y ahora... O sea que, perdón, de alguna manera, por lo que dice Bruno, es como si Trump liderara los movimientos antiglobalización. Es que sí, hay mucho no aquellos violentos en las calles, pero hay cierta... digamos, sí. Similitud. Es un movimiento global en lo que o sea, surge en todos los países. Lo vemos en Brasil, nos está tocando la puerta casi, ¿no? Claro. Pero también es cierto que Trump expresa un cuestionamiento a la globalización y al multilateralismo. Ahora, si no es la globalización, si no es multilateralismo, ¿cómo sigue el mundo gestionándose? Ese es el tema, ¿no? Lo estamos viendo... En el caso del Brexit, en el Reino Unido es un ejemplo perfecto, porque bueno, Brexit, querían salir, querían tomar el control de su propia política y después llegan las consecuencias, ¿no? El trauma que implicaría para el Reino Unido salir de la Unión Europea de un saque sin un acuerdo de transición y sin mantener muchos de los beneficios que ella obtiene por ser miembro de la Unión. Esto es lo que pasa. Este tipo de movimientos antisistema, antiglobalización, expresan malestar, expresan ira, expresan descontento, pero por supuesto que detrás de eso no hay una alternativa clara. La última vez que no tuvimos un sistema multilateral en pie, firme, en términos de comercio, por ejemplo, fue cercano a la Gran Depresión, ¿no? Tuvimos guerras comerciales, guerras de tarifas y terminó profundizando todavía más la recesión y terminando, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, en lo que sabemos que pasó. Hay muchas críticas que hacerle al sistema multilateral, de todos lados, me parece. El tema es que ¿cuál es la alternativa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no esté más? Claro, ¿cuál es la alternativa cuando vemos hoy un Estados Unidos cerrado hacia adentro y una China impensada ejerciendo un rol casi de neoliberalismo que pide la libertad de comercio para todos sus productos? O sea, es un mundo que en los libros no estaba hasta hace 30, 40 años, ¿no? Una China capitalista, liberal, abierta al mundo. Sí, capitalista es una forma de decir, ¿no? Capitalismo de Estado. Partido único, capitalismo de Estado, exactamente. Pero hacia afuera... Hacia afuera sí, hacia afuera también quiere... Sí, exacto, se quiere enarbolar como la barreras voz. Comerciales. China está creciendo enormemente, va a ser en algunos años la mayor economía, el mayor... tal vez incluso el mayor poder militar, el mayor poder tecnológico. Estados Unidos no va a perder su poder. Estamos, Sofía, ante otro momento de bipolaridad. Recordemos cuál fue el anterior, la Guerra Fría, la Unión Soviética, Estados Unidos. Cayó la Unión Soviética, quedó Estados Unidos. ¿Vamos a otro momento de Guerra Fría, pero esta vez China-Estados Unidos? Sí, podría ser. Hay analistas que plantean que vamos hacia una guerra fría más en el plano económico. Hay que ver, o sea, China por supuesto tiene sus asuntos domésticos, sus asuntos internos.
Y en base a eso hay que ver cómo se proyecta China al mundo, si tiene una voluntad imperialista, como han tenido otras potencias o no. Eso me parece que está por verse. Definitivamente vamos hacia un mundo en el cual el centro de gravedad se corre hacia China y hay que ver cómo se ajustan otros actores como Rusia, como la India, que también está creciendo a tasas muy altas. Así que, para contestar a tu pregunta, creo que es muy probable que, digamos, creo que estamos en un momento un punto de inflexión, ¿no? Y creo que va a depender de la reunión que hoy tengan Xi Jinping y Trump, si van a poner un freno a esta guerra económica comercial o si, por el contrario, esto se va a ir acentuando y por ahí vamos a ir hacia un escenario en el cual estas dos potencias entran en conflicto, ya no en el plano militar, pero sí en el plano comercial. Y en este punto de inflexión, ¿cómo se tiene que parar Argentina sola o con el Mercosur o con otra alianza, la Alianza del Pacífico? ¿Cuál de las dos posturas le conviene? Porque si Bolsonaro tuviese que responder eso, dice solos. Y es probablemente lo que vaya a hacer con Brasil. ¿Qué hace entonces la Argentina? Argentina, la verdad, que está en una situación complicada. Lo bueno es que no es el único país que está así. Japón, por ejemplo, está en una situación bastante similar. Obviamente creo que en un mundo en el cual, como decía Bruno, las barreras suben, siempre te conviene tener un bloque económico que te acompañe. Y en ese sentido creo que reflotar el Mercosur, darle más vigor a esos acuerdos comerciales, creo que podría ser beneficioso. Sobre cuál de las dos potencias debería privilegiar a Argentina, la verdad no sé. Creo que viene navegándolo de una manera bastante intuitiva. Creo que la Alianza Pacífico, digamos, las conexiones con el grupo de países que forman parte de la Alianza Pacífico, creo que es algo que Macri quiere explorar y que está explorando, y no descartaría, dependiendo de cómo siga el mandato del presidente Macri, que se llegue a algún acuerdo de Argentina con ese grupo económico. ¿Se puede ser Suiza en términos, digamos, comerciales? Muy difícil, ¿no? Muy difícil, es difícil. Esa neutralidad en Mira, Bruno se puso rojo. Vamos a sacar uno. Es que compararnos con Suiza... No, va a ser complicado. La Argentina, recordemos, es uno de los países más proteccionistas del mundo. Implica un costo social elevado, tenemos sectores industriales que no son competitivos internacionalmente, pero que generan empleo y son domésticamente muy importantes. Entonces es una transición que va a ser difícil para la Argentina. Va a haber que tener cabeza fría, va a haber que tener ya cliché de las políticas de Estado, pero cierta continuidad, porque en un mundo tan flexible y tan cambiante hay que tener algo de constancia para que las cosas continúen más allá de quien gobierna. Eso también es importante, no tener, por ejemplo, ahora si estamos en China, Estados Unidos, saltar de uno a otro no es una cosa sostenible en el tiempo. Va a requerir mucha cabeza, va a requerir mucho profesionalismo de la política exterior, mucha atención, tal vez que no se le dio en todo este tiempo a la política exterior por parte del poder político. Claro. Veremos. Muy bien. Sofía, Bruno, muchas gracias por ayudarnos. Muchas gracias.